Hola guys, nandito na tayo sa ating destination. Let's see what's in here. Wait, pero papel. Okay. Ay, nada. Nandito na ba si papel? Kaya na guys, ang daming kamatis. Tayo ng maraming kamatis at saging. Guys, bumabaha tayo ng kamatis. At maraming. Ano? Queso ralyada daw guys. Bumabaha ng ganito oh. Yan, baha ng cherry tomato. Guys, baha talaga yung kamatis guys. As in. Pero ito parang may bulok na. Ito lang kunin natin. Baha talaga yung kamatis guys oh. Hindi abot ng aking mga kamay. Ito guys. Ay, kamatis din. Ano mga kamatis ko? Ayan. Parang mabubulok naman ito ng mga kamatis. Ito yung kulay purple na kamatis guys. Kaya lang ito mas marami na yatang nabubulok. Ang aga naman nilang nalabas ngayon. Ang daming ganito oh. Yan. Yung nakatakong kamote. I tried to bukas tuloy ang ating cheese. Ay, may carrots na nabubulok na. Wow. Daming carrots. Pwede ko yan. Isa lang kunin natin kasi mabigat. Hindi na ako kuha ng ano guys. Ayoko na ng kamatis sa sobrang dami. Ang daming alcachufa. My favorite! Wow! Sana all. Ito may laman po. Pero, hindi natin kukunin. Ang daming kamatis at alcachufas. Ang dami nito oh. Nabubulok na yung isa. Pero yun ang gusto kong kunin. At saka mango ulit. So, tiba-tiba na naman tayo mga palangga. Ito may kumakain kasi nito sa bahay. So, tingnan lang natin yung hindi pa bulok. Ayan, may isa, dalawa, tatlo. Oh my God. Tatlo lang. Tengo Ay! Hola, papito. ¿Qué tal? Bien. Uy, mango. No. tarde, ¿no? Eso. No, acaba de llegar yo. ¿Sí? Sí, así mira. Mira lo que ha cogido yo. Este no tiene nada. Mira otro. No hay. Esto todavía no abre. Mira. Bueno. Lechugas. Y zanahoria otra vez. Mira, aquí todo. Un montón de alcachofas. No hay nada. Sí, hay patatas. No quiero. Tengo un montón en casa. Mira, mira. Ahí hay una manzana. No, solo una que lo vi patatas. Esta solo. Solamente es una. Sí, solo esa que lo vi. A ver, la manzana. ¿Quieres? Están buenas. Sí, creo. Estos son muchos. Ahí hay bolsa de patatas. No quiero romper. Es que aquí son todo esto. Tomate y esta clase de tomate. ¿Si le damos por otro lado? Sí. Sí. Esta que la saqué. Esto. ¿Qué? Esto solo nomás. Verduras. Plátano.
Eso tomate, no sé si te gusta. No. ¿Quiere queso, Yaku? Esto clase de queso. No, tengo en casa. ¿Ves? ¿Mm? Pero allá de lactosa sin Sí. lactosa. Sin lactosa no sabe bien. ¿No sabe bien? Entonces no. Pues esto. Plátano. Tiene un par de ellos para mí No, ahora. cógela. No, coge. Busca lo que está bien. Creo que está bien todo. Coge más. Ya no, para comerlo ahora. Vale. Pues ya está. Ya me voy también a casa. Ven, cuídate. Vale, cuídate. Allá nama planga. Ok, esto no sé de quién es. Estos son de chorros. Vale, los vemos. Cuídate. Ciao. Qué frío hace. Si, guys, ayan yung nakuha natin noon. Daming gulay. So, jackpot sinday. Tiba-tiba sa gulay. Kagi prutas. See you again, guys. Maraming salamat.